La subida de tipos en Estados Unidos parece que está cada vez más cerca. El mercado, bueno, pues espera que la primera subida de tipos llegue en junio y luego otras dos. Una sería en septiembre y otra en diciembre, el miércoles. El miércoles sabremos si esto también es lo que entra dentro de los planes de la Reserva Federal, y el jueves será el turno del Banco Central Europeo, que se ha comprometido a clarificar su estrategia con la inflación y los programas de compra de deuda, así como las expectativas de crecimiento por Omicron. Por cierto, en el BCE, claro, además con la característica propia de que el gallinero está bastante revuelto entre los halcones, las palomas, intereses políticos, a pesar de que el señor Weidmann, el presidente del BUBA, del Bundesbank, ya no va a estar en 2022 en el Banco Central Europeo. Momentum de la economía, mercados, hoy con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, os debería preguntar si os creéis que va a haber 3 subidas de tipos de interés en Estados Unidos el próximo año. Es un poco lo que descuenta el mercado, aunque yo tampoco entiendo muy bien lo de que ha empezado ya a descontar 3 subidas de tipos de interés. Yo creo que si las hubiera descontado no estaríamos en máximos históricos. Bueno, la verdad que lo que el mercado descuenta, ¿no?, varía muchísimo. Hemos visto la evolución de las expectativas de subida de tipos, cómo han variado en función de si Powell era reelegido o no. Después, con la variante Omicron, también hubo una reducción de esas expectativas de subida de tipos. Ahora parece que el mercado descuenta 3 subidas, como decías, para el año completo. Y yo creo que la Fed se mueve en un mercado un tanto peligroso para ellos y con bastante incertidumbre, ¿no? La reacción actual, digamos, a esas 3 subidas ha sido un aplanamiento de la curva, es decir, han subido más los tipos a corto que los tipos a largo. Las expectativas de inflación, sin embargo, se han mantenido bastante estables, con lo cual el mercado parece que se crea la Fed en el sentido de que va a actuar rápido para evitar que la inflación, digamos, se convierta en un peligro más endémico para la economía, ¿no? Y por el momento yo creo que es lo que descuenta el mercado. Esta situación en la que la Fed no comete ese error de antaño, ¿no?, de subir tipos hasta que algo se rompa, como pasó en 2018, ¿no? Empezamos a ver esa subida de tipos en piloto automático, empezaron los problemas en el mercado de repos, llegó el último trimestre de 2018 y la Fed dejó de subir tipos ahí, ¿no? Así que yo creo que las implicaciones por ahora, digamos, son de que la Fed por fin se ha quitado ese mantra de que la inflación era transitoria. Yo creo que también un poco a colación de la reelección de Powell, perdón, como presidente de la Fed, dado que la inflación empieza a ser un problema para las elecciones de Biden, o del midterm que se llaman. Y yo creo que también un poco ha debido influenciar eso, ¿no? Así que por ahora yo creo que la Fed hace bien en acelerar la reducción de los programas de compras y poner en mercado, digamos, algo que ya estaba descontado, que era necesitamos unos tipos más altos. Bueno, en toda la publicidad de los fondos de inversión hay siempre esto de rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y en los comunicados de los bancos centrales, pues lo que podemos esperar para el año que viene es, si no pasa nada por el camino, que altere estos planes. Realmente tenemos que tener en cuenta que venimos de un escenario donde la inflación era un demonio del pasado, que estaba desterrado de la economía, y que los tipos de interés iban a permanecer bajos durante mucho tiempo. Entonces ha venido todo este jaleo que hemos tenido desde el punto de vista sanitario, con consecuencias económicas, y todo aquello ha quedado aparcado. Pensábamos que teníamos aparcado también el tema de la pandemia, y seguimos con las terceras dosis y vacunas de segunda generación. Entonces hay tantos frentes abiertos que el hecho de hacer previsiones y cómo se puedan mover los tipos al año que viene, pues en principio debería ser lo que deberíamos de esperar. Tampoco la renta fija se mueve, digamos, de forma libremente como lo hacía en el pasado, descontando escenarios, porque todavía, aunque haya tapering o inicio de tapering o que se pueda acelerar mañana o pasado, todavía son 100.000 millones los que van a ir todos los meses, más los demás bancos centrales. Entonces la capacidad del mercado para descontar escenarios es mucho más limitada. Pero en general lo que sí que hay abierto es un escenario de muy poca visibilidad, donde la inflación está aquí. El término transitorio, que en un primer momento pues se lo fiábamos todos a que fuese transitorio y las cosas volviesen a su cauce, o las aguas volviesen a su cauce, se ha quitado el término transitorio, con lo cual
esto viene a reflejar que la visibilidad que tienen los bancos centrales respecto a la evolución de determinados datos económicos pues es bastante limitada. Con lo cual, esta es la idea que tenemos hoy, a fecha de hoy, de lo que puede suceder el año que viene, pero a la velocidad a la que se mueven las cosas y los acontecimientos, pues igual en el segundo trimestre estamos en un escenario que puede ser, pues a lo mejor bastante distinto o muy parecido al actual, pero realmente la visibilidad, el problema está en que es muy reducida. Vamos a dar por hecho que finalmente, pues bueno, va a seguir el guión previsto, 3 subidas de tipos de interés. ¿Esto cómo va a afectar al crecimiento? ¿Cómo va a afectar a los activos de riesgo? ¿Cuál es el efecto, el impacto de 3 subidas en los tipos de interés en el mercado? Si las subidas, digamos, se producen con bastante visibilidad, que decía antes Gonzalo, sí, se anticipa muy bien en el mercado lo que se va a hacer. Explica bien todo la FED. Sí, o sea, digamos, si no hay sorpresas por ningún lado, yo creo que el mercado prácticamente lo puede digerir sin problemas. O sea, yo creo que el crecimiento con esas 3 subidas creo que no se va a ver afectado. Yo creo que las subidas ahora mismo de tipos de interés, digamos, si son esas 3 subidas y no hay más problemas por el lado de la inflación, yo creo que la economía americana está más que en buena posición para tolerar ese crecimiento, ¿no? O sea, perdón, esas subidas de tipo. Yo creo que el crecimiento ahí no se vería muy afectado. De hecho, bueno, ahora mismo hay mucho debate sobre cuál es ese tipo de interés que no afecta, digamos, a la economía y que crea, digamos, una situación de pleno empleo. Y más o menos, según los economistas, esto está en torno al 1,75. Ahora mismo el Treasury está en 1,50, o sea que tampoco necesitaríamos una subida de tipos muy alto para llegar a ese nivel óptimo, ¿no? Desde el punto de vista de impacto en los mercados, evidentemente la renta fija es lo que más se puede ver afectada, aunque ya vemos que, aunque sepamos muy bien qué van a hacer los tipos de interés, la reacción en las curvas es siempre, o a mí por lo menos siempre me sorprende. Si nos decían hace unos años que íbamos a tener inflación del 6%, los tipos oficiales en el 0,025 y el oro, que ha sido siempre una cobertura contra la inflación, con tipos de interés nominales negativos, y estar ahí plano, pues yo la verdad que no lo hubiera creído, ¿no? Así que yo creo que la renta fija es un poco el activo más peligroso. En la parte de renta variable, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Todas esas acciones que subieron un 200% el año pasado, este año llevan de media un 70 o un 80%. Hay muy pocos valores dentro del Nasdaq que estén con una tendencia positiva recientemente. Es decir, hay poca amplitud por parte de las acciones dentro de los índices, y eso sí que levanta ciertas sospechas o ciertas preocupaciones de cara a la renta variable. Yo siempre he dicho que mientras que los tipos de interés reales se mantengan en negativo y con unos tipos que puedan subir hasta el 1,75 y una inflación por encima del 2, lo vamos a tener. Yo creo que eso siempre es bueno para la renta variable, pero hay que tener cuidado con esas acciones que dependen mucho de los tipos de interés, de aquellos que tienen, digamos, sus beneficios más en el futuro y por tanto descontarlos una tasa más alta implica valoraciones más bajas, ¿no? Yo creo que ese tipo de compañías son las que más se pueden sufrir, pero en general la renta variable yo creo que con esas 3 subidas es un escenario, digamos, tolerable y donde de media el S&P ha hecho en torno al 7, un 8% al año. Yo creo que el problema puede ser la velocidad. Como se suele decir esto, las balas en sí no son peligrosas, sino la velocidad que llevan. Entonces lo que podría desestabilizar al mercado pues es un escenario donde la inflación ha entrado como un elefante en una cacharrería, donde no se esperaban estos datos de inflación y pensábamos que en países desarrollados pues igual no los volveríamos a ver nunca más y los estamos viendo. Entonces la inflación ha venido con mucho más ímpetu del que se esperaba y la verdad es que la acomodación que está habiendo en la parte de tipos de interés está siendo mucho más limitada. Si a esto, dentro de esas incertidumbres para el año que viene, se produce cualquier tipo de shock, y los hemos tenido en la historia, pues la década de los 70 está repleto de ejemplos de este tipo, cualquier tipo de shock que precipite pues una situación que ya de por sí es desequilibrada, donde la inflación está muy disparada y los tipos, desde luego, están muy rezagados. Entonces, el que se pudiese dar un acelerón en esa subida de tipos por eventos inesperados, creo que es la mayor incertidumbre, el mayor riesgo que podría haber en el mercado. Que se produzca esa subida, pero que se concentre en mucho más corto periodo de tiempo. Ahí sí que a lo mejor es el mayor riesgo que podemos contar para el año que viene. El timing, evidentemente, en el Banco Central Europeo. Hablo sobre el Banco Central Europeo y Reserva Federal, pero hay muchísimos bancos centrales que se reúnen esta semana. Pero bueno, centrándonos en estos dos, el timing es completamente diferente.
En el caso del Banco Central Europeo, bueno, un poco que clarifique también un poco más el tema de la inflación, si la sigue viendo tan transitoria o no. ¿Qué es lo que va a hacer con el programa de compra de bonos pandémicos, ¿no? Si los va a sustituir. Y bueno, entiendo yo que los tipos de interés están descartados, ¿no? Descartadísimos en el tema de Europa. Sí, yo creo que la clave de la reunión del próximo jueves será que Lagarde nos diga muy bien qué va a hacer con ese programa de bonos pandémicos. Yo creo que está un poco descontado que va a acabar probablemente en el año que viene. No sé si en el primer trimestre, segundo trimestre, pero va a poner fin. Creo que es marzo. Sí, creo que la expectativa es marzo. Y nosotros lo que creemos es que lo que va a hacer es ampliar el programa anterior que venían utilizando para comprar activos, ¿no? Lo que parece hasta ahora es que el BCE se quiere dotar de mucha flexibilidad. No quiere atarse, digamos, a una decisión ahora temprana con toda la incertidumbre que pueda haber, ¿no? Esta ampliación, digamos, del programa anterior al programa de bonos pandémico, sin embargo, puede que no sea suficiente para que las emisiones netas en la zona euro sean negativas. Y esto pasaría por primera vez desde el año 2014, si no recuerdo mal. Es decir, que por primera vez en 7 años va a haber más emisiones de bonos de las amortizaciones o compras que puede hacer el BCE. Y esto es un poco peligroso para sobre todo los bonos de la periferia, ¿no? Que es de lo que más nos hemos beneficiado. Hablo más porque España, Italia, Grecia, etcétera, son los que más nos hemos beneficiado de este programa de compras, ¿no? Así que sí, será muy importante, yo creo que sobre todo para los bonos periféricos, saber cómo de flexible va a ser la recuperación de este programa y cuánto capital son capaces de comprar o cuántos bonos van a poder comprar con este programa. Bueno, la suerte que tiene el BCE respecto a la Fed es que su economía y su ciclo va por delante. Entonces, dentro de esta maraña de desbrozar todo este panorama, pues va varios meses por detrás. Entonces, cuenta con el ariete de la Fed que va por delante y pues viendo un poco cómo actúan, incluso las reuniones semanales, un día es la Fed y al día siguiente el BCE. O sea que digamos que se le deja la patata caliente al Banco Central americano, que realmente sí que sus problemas de inflación y su situación de ciclo, también por las medidas tomadas, es bastante más adelantada. Entonces, cuenta con la ventaja de un poco observar cómo se desarrollan las cosas en Estados Unidos. Al fin y al cabo, con distinta intensidad, pero los problemas son bastante similares. Nosotros, si en Estados Unidos se esperaba la inflación, nosotros teníamos el mal pandémico de la deflación, donde no había forma de sacarla de las tasas del 0%. Ya estamos fuera, con otra intensidad que en Estados Unidos, como casi todo, pero son problemas que, salvando las distancias y la magnitud, pero son bastante similares. La ventaja que cuentan es que esos 6 meses o 9 meses, dependiendo de la parte que miremos de la economía que va por delante de Estados Unidos, y lógicamente pues la Fed tiene que ir varios pasos por delante y esto pues sirve un poco de guía para el BCE. Acabáis de presentar precisamente en Adbank previsiones para renta variable europea. Ya sabemos que esto depende mucho de índices y de composición y un poco pues refleja lo que estamos comentando. Quizás en Estados Unidos la parte más potente del ciclo se irá mitigando conforme vaya avanzando en el año, y esta mitigación del ciclo creo que suponemos que también sucede en Europa, pero no con esta intensidad por esto mismo que comentábamos antes. Entonces, si las tendencias se mantienen y no hay shocks imprevistos, pues la idea es que la primera parte del año todavía siga siendo bastante potente desde el punto de vista macro, pero ya con tendencia a cierta desaceleración en la última parte del año, quizás más por ese efecto base tan positivo que tuvo Estados Unidos y por lo que hablábamos anteriormente, y en Europa pues con menor intensidad, pero que esa inercia pues se pueda mantener un poco más en el tiempo. Todo esto, como se suele decir, ceteris paribus, claro. Si por el camino se cumple el guión y no pasa nada. De hecho, a mí me llama la atención o me sorprende que este año las previsiones están muy alejadas unas de otras, en el sentido que vemos algunos bancos de inversión en Estados Unidos, yo no lo sé, que pronostican a lo mejor caídas del 10% para la renta variable europea, y hay bancos de inversión europeos que pronostican subidas del 10-15%, ¿no? Es una horquilla enorme, ¿no? Al cabo es el peso que tienen distintos sectores en el índice. Ya sabemos las famosas FANG, el peso que tienen en los mercados estadounidenses, lo que representan en cuanto a peso en sus índices y las valoraciones que tienen, que no precisamente son ajustadas, sino que son bastante generosas. Entonces, realmente la evolución entre unos mercados y otros depende en gran parte de la evolución sectorial del sector de tecnología. Si se mantienen las dinámicas
y todo esto que hemos conocido en los últimos tiempos y las tecnológicas con las FANG a la cabeza siguen con su buen tono, es difícil, lógicamente, que Europa, con un mucho menor peso en los índices de este sector, pues haga de contrapeso. Sin embargo, si este escenario de tipos pues presenta algún tipo de incertidumbre, aquellas compañías o sectores con ratios más exigentes en ese entorno deberían de hacerlo un poco peor. Entonces es ahí, digamos, donde está la clave de cara al próximo ejercicio entre Europa y Estados Unidos. Me queda todavía preguntaros una cosa, pero antes nada, es que me chivan por aquí que Elon Musk vuelve con sus numeritos en Twitter. Dice que aceptará Dogecoin como mercancía de modo de prueba para comprar sus Teslas. Como no puede ser de otra manera, Dogecoin está subiendo un 20%. Esto también lo dijo de Bitcoin, que iba a aceptar el pago de... Se podían comprar coches con Bitcoin, pero luego a las pocas semanas retiró también un poco la iniciativa. Así que, bueno, pues ya veremos qué jueguecito se trae esta vez entre manos el señor Musk. La verdad es que es un artista en esto de mover las redes sociales, pero desde luego tampoco es que nos guste demasiado. Sí, es un artista porque ver estas cosas. Porque no le pasa nada. Claro, efectivamente. No Aquí en España tampoco pasa nada, ¿eh? En la OPA de Naturgy y FM también ha habido declaraciones de todo tipo en medios de comunicación y yo no sé la CNMV dónde estaba. Por último, Ismael, quería preguntarte también por un poco temáticas que tú creas así que van a ser un poco rompedoras o que van a estar en boca de todos en 2022. Una de las temáticas así muy generalista, por supuesto, son la renta variable europea, que ha comentado Gonzalo un poco las previsiones. Nosotros creemos que el impacto de la llegada de estos fondos Next Generation todavía no se ha producido. Igual que sí que vimos ese impacto fiscal fuerte en Estados Unidos, en Europa no lo hemos visto, y nosotros creemos que el año que viene empezaremos a verlos, y eso puede ayudar bastante a la renta variable europea, que por otro lado, si tenemos esos tipos al alza y con un crecimiento de la economía más alto de los últimos 5 o 10 años, si salimos de esa deflación, japonización y demás, creemos que ahí Europa, por tema de composición de sectores, está muy bien preparada. Digamos que es un poco la visión más generalista. Recientemente hemos añadido también posición en el sector inmobiliario, en real estate. Ahí también creemos que hay una oportunidad a nivel europeo, especialmente en el mercado alemán residencial. Es otra de las temáticas que hemos visto. Y la tecnología, digamos, todo lo relacionado con la tecnología verde, creemos que va a seguir siendo la temática rompedora y con la que más cómodos nos sentimos a largo plazo, ¿no? El resto de temáticas, pues son muy de timing, al menos es nuestro punto de vista, ¿no? Y no tenemos una visión clara para invertir en compañías a 5 o 7 años, ¿no? No sabemos si esas temáticas se van a mantener. Pero bueno, yo creo que la parte europea, tecnología verde y algo de real estate nos parecen que ahora mismo son estrategias que hemos llevado a cabo y, en las últimas semanas de cara a 2022. Quedaría muchas más horas. Ismael García Puente de Mafre Gestión Patrimonial y Gonzalo Lardíez de Andbank. Es un placer. Muchísimas gracias. Que vaya bien la semana. Y hasta la próxima. Buenas tardes.